sociedad vive obsesionada con el éxito. Y así, por ejemplo, la persona exitosa es aquella, supuestamente, que se mantiene siempre saludable, nunca se enferma. Es emprendedora, es una persona productiva, siempre gana, anda alegre todo el tiempo y le va bien en sus relaciones y proyectos. Pero la mayoría de las veces, esta concepción de éxito se basa solamente en cuestiones de apariencia, en lo superficial, en lo que se ve por fuera. Se interesa solamente en lo que se ve por fuera. Otros aspectos no son tomados en cuenta en esa concepción de éxito. Por ejemplo, no se ve como éxito la comunión con Dios, conocer a Dios, amar a Dios. No se ve como parte del éxito la salud de la vida familiar. No tener familias perfectas, pero sí familias saludables, donde hay amor de verdad. Y no se toma en cuenta como parte del éxito tampoco servir a otros, servir al prójimo, hasta el desprendimiento. Ocurre entonces que las llamadas personas, las llamadas figuras públicas tienen sobre sus espaldas un peso de presión social enorme. Ellos tienen siempre que estar bien. Y curiosamente, hasta los que andan mal, cometiendo errores, tienen muchos seguidores y admiradores, especialmente entre los jóvenes. Pero cuando esta gente, estos que se llaman figuras públicas, colapsan, fallan, se quiebran, caen, la gente se alarma y se pregunta, ¿pero cómo es posible? No lo puedo creer. El sonado caso de este actor norteamericano, Robin Williams, que hizo reír a tantas personas y que murió luego de tristeza y soledad. Estas personas, antes de ser puestas ahí en el pedestal del éxito, pasan por un proceso de deshumanización. La gente le quita, los despoja de humanidad y los reduce a otro producto más que entretiene y a quien se puede y se debe criticar. El punto es que todos los seres humanos, en algún momento de la vida, pasan por situaciones difíciles, críticas y demandantes, sean famosos o no, sean cristianos o no. No todas las situaciones de la vida difíciles son de la misma naturaleza o vienen por la misma causa, pero llegan. ¿Cómo lidiar con los momentos difíciles de la familia, de la vida? ¿Qué pasa cuando llega el colapso? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, alguna herramienta, alguna ayuda para esos momentos difíciles? ¿Cómo responder a esos desafíos de la vida desde la fe? Y hoy planteo como título del sermón esta pregunta. Escuche bien. ¿Puede llegar el colapso a nuestras vidas? Y colapso es una pregunta, o es una palabra en esta pregunta que abarca cualquier tipo de quiebre. Puede ser el colapso en lo físico, cuando una gente se enferma, el llamado estrés. Puede ser el colapso mental, cuando la gente pierde el equilibrio en su mente. Puede ser el colapso emocional, cuando la gente cae en depresión, o puede ser el colapso en las relaciones o el colapso espiritual. Si usted no cree que la Biblia dice algo de eso, le voy a invitar a recordar lo que en cierto momento dijo Moisés. En Números 11, 14 y 15 dijo: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Y si así vas a hacer tú conmigo, te ruego que me des muerte, si he hallado gracia a tus ojos, para que yo no vea mi mal. Moisés no solo fue el único que se expresó así en un momento límite de la vida, cuando se quebró. Recuerden el caso de Job. Job 7, versículos 11, 13 al 15 dice: por tanto, no refrenaré mi boca, sino que hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma. Cuando digo, mi lecho me consolará, mi cama aliviará mis quejas, entonces me atemorizas con sueños y me aterras con visiones por la noche. Por eso tuve por mejor ser estrangulado y quise la muerte más que a mis huesos. Otros también sufrieron en la Biblia, personajes como Ana, a quien estudiamos hoy en la escuela dominical, Noemí, Jonás, que se quejó también y se amargó mucho debajo de aquel arbusto. Hoy quisiera invitarles a ver el caso de un profeta llamado Elías. Y en este sermón biográfico vamos a encontrar en esta experiencia
espero grandes lecciones para nuestra vida. No pierda de vista la pregunta que es el título del sermón. ¿Puede llegar el colapso a mi vida? Y yo quiero pedirles que vayamos revisando. Primer libro de Reyes. Primero de Reyes, los capítulos 17 al 19. Y aunque el pasaje es largo, voy a resumir los capítulos 17 y 18 y luego vamos a basar el mensaje en el capítulo 19 de Primero de Reyes, versículos 1 al 11. Hay tres preguntas que formulo hoy. La primera es: ¿está alguien exento de experimentar algún colapso en su vida? ¿Está alguien exento de experimentar algún colapso en su vida? La Biblia hace referencia a 4 personas, por lo menos 4 personas que se llamaron Elías. Y uno de ellos, por supuesto, fue el gran profeta de Israel, distinguido por su ministerio tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, fíjese lo que dice Santiago 5:17 de este profeta. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Mire, muchas personas pasan con frecuencia por encima de esta referencia. Lo que está diciendo Santiago es que Elías era una persona común y corriente como cualquiera de nosotros. Elías, dice el versículo Santiago 5:17, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera. ¿Y qué pasó? No llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra su fruto. Por eso Elías también está ahí en la galería de la fe de Hebreos 11. Cuando dice Hebreos 11, 33 y 34, que todos ellos, hablando de los profetas, por fe sacaron fuerzas de su debilidad. Ahora, vamos a ver la vida de este gran profeta. Capítulo 17, versículo 1, dice así. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita va a darnos unos datos acerca del aspecto humano, de qué región era y qué era el ministerio que realizaba. Dice que era uno de los moradores de Galaad, y él dijo a Acab. ¿Quién era Acab? El rey. Elías dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En otra versión dice: hasta que yo abra mi boca. Entonces vamos a tratar de mirar el brillo y la grandeza de este profeta. ¿Dónde está su grandeza? Primero, profetiza una sequía de 3 años y esa profecía se cumple. Pero vamos a seguir revisando ahora unos lugares. 17:3, por favor. Y vamos a ver cómo en cada lugar por donde pasa Elías hay un acontecimiento importante en su vida. 17:3 dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de ¿qué? De Querid, que está frente al Jordán. Querid es el lugar de la provisión durante el tiempo de sequía. Dice la Biblia que allí Dios no le dio solamente al profeta agua, sino que también le proveyó ¿de qué? De comida. ¿A través de qué? De un cuervo. Una manera milagrosa. Querid es el lugar de la provisión milagrosa. Pero ¿dónde hay más grandeza? Vayamos por favor a 17:8. Porque dice la Escritura que cuando se secó ese arroyo de Querid, ¿qué hizo Elías? Salió de ahí y se fue a Sarepta. Este es otro lugar. Y si Querid es el lugar de la provisión milagrosa, Sarepta es el lugar donde el profeta comprueba que orar a Dios y clamar y esperar en Dios obra milagros portentosos. Porque cuando se seca el arroyo, Dios le dice al profeta, 17:8, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Sarepta es el lugar donde Dios responde las oraciones del profeta. ¿Cómo las responde? Primero multiplica la harina y el aceite de una viuda que tenía poco. Segundo, lo alimenta durante el tiempo de sequía, los 3 años que duró.
Y tercero, Dios usa al profeta ¿para qué? Para resucitar al hijo de la viuda que había muerto. Es decir, Dios responde por lo menos 3 veces, en casos específicos, la oración del profeta para obrar milagros. Pero vamos a seguir pasando en una geografía teológica, porque cada sitio, Querit, el sustento milagroso, Serepta, la respuesta a la oración, y luego el Señor envía nuevamente al profeta a Samaria. Vamos al capítulo 18, por favor, versículo 1. Samaria, pasados los 3 años de sequía, es el lugar donde él regresa nuevamente para presentarse ante Acab. Mire cómo dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Nuevamente vino la lluvia. Esta parte es un poco tediosa de pronto, pero si nosotros no logramos reconstruir todo este tejido de entender la grandeza de este hombre, luego no vamos a comprender la magnitud de por qué colapsa como colapsa. Samaria es el lugar de volver a presentarse ante el rey y confirmarle que la profecía era cierta, porque le dijo que nuevamente vendría la lluvia, y eso se cumplió. Ahora no es el único lugar. Yo quiero que me acompañen a 18:20, porque a partir de 18:20 llegamos a un sitio llamado Monte Carmelo, y Monte Carmelo es el lugar del reto. Es el lugar donde el profeta Elías desafía a 450 profetas de Baal y les propone una especie de festival de oración. Les dice: ustedes con sus dioses pongan un sacrificio allí, clamen al cielo a ver si logran que sus dioses envíen fuego sobre el altar para consumirlos. Yo haré lo propio, estoy solo contra ustedes. Y no solo hizo esto, sino que hizo zanjar el altar y mandó a que llenaran de agua el altar 3 veces, y luego cae fuego del cielo, del Dios Jehová de los ejércitos, y consume el sacrificio que estaba allí. Monte Carmelo es el lugar del reto, pero es el lugar donde Dios demuestra que es superior a cualquier otro Dios, que no hay Dios como Jehová, y acaba el tiempo de sequía. Hay 3 lugares más que voy a mencionar luego. Berseba. Berseba es el lugar del colapso. En Berseba, lugar donde él llega huyendo por las amenazas y las intimidaciones de una mujer llamada ¿cómo? Jezabel, esposa de Acab. Pero llega el momento de Oreb también, y quiero que vayan conmigo a 19:5. 19:5 es Oreb, porque Oreb es el lugar donde Dios restaura la fuerza, la visión, renueva la fe y la esperanza y confirma el ministerio de su siervo. Ahora, yo quiero que vean esto. ¿Cómo es posible que un hombre de semejante brillantez, porque el ministerio de Elías fue un ministerio de poder, de fuego, de autoridad, el pueblo de Israel lo miraba y quedaba atónito, y después lo ve como un hombrecillo timorato, desplomado, deseando la muerte? ¿Puede un siervo de Dios de semejante tamaño colapsar como lo vemos en el caso de Elías? Gracias al Señor que Oreb fue el camino de la restauración, y luego se llega a Damasco. 19:16 es Damasco, donde encontraría a varias personas para ungir, entre ellos a Eliseo, quien le sucedería. Ahora, este gran hombre se ve disminuido. Vayan conmigo ahora sí. 19, versículo 1, como dice. Dice: acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Qué hace Acab con su esposa? Le da un recuento. Mira, te cuento que hay un hombre llamado Elías, profeta de Dios, que ha hecho unas cosas impresionantes. Pero quiero que vengan conmigo al versículo 2, porque en el versículo 2 hay un desafío. Este hombre que se había enfrentado a 400 hombres, a 400 profetas, ahora se ve pequeñito ante una mujer. Él le voy a decir una cosa, que hay mujeres que intimidan, y hombres también. Pero esta Jezabel le envía un mensajito, y no se lo manda por Twitter, y le manda un WhatsApp. Le mandó un mensajero, le dijo: es un reto no solo físico, es un desafío espiritual. Porque fíjense cómo comienza: así me hagan los dioses. Ella invoca a sus dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos.
de esos profetas que habían muerto. El versículo 3 es revelador. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. El gran profeta, en primer lugar, ¿qué hace? Siente miedo, se atemoriza. Y fíjense una cosa en el versículo 3 que es muy importante. Vino a Berseba. Berseba es el lugar del colapso, es el lugar de la huida, que está en Judá, es decir, en el sur, y dejó allí a su criado. Hermano, esto es muy importante y quiero llamar la atención, porque hay momentos en la vida de crisis, de miedo, diría yo de terror, donde el asunto de aislarnos no es buena consejera. Hay personas que en su crisis se aíslan, se apartan de las personas que pudieran seguirles acompañando, se apartan de la iglesia, se apartan de la familia, se alejan de aquellos que pueden acompañarlo en su momento bueno. No es saludable para una persona en una crisis fuerte aislarse y pretender con orgullo pasarla solo. No somos islas, necesitamos la compañía de las personas. ¿Dónde vemos que disminuye Elías? Porque siente miedo, porque deja al criado, porque camina como loco. Vayan conmigo por favor al 19:4. Fíjense cómo dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Ese enebro es símbolo de colapso, de desplomo, de una gran frustración, probablemente lo que se conoce hoy como depresión. El profeta vivió un momento crítico y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Camina como loco, se desploma en el enebro, desea la muerte y una cosa muy importante, pierde el foco. Escúcheme bien, los momentos de crisis importantes no son los momentos apropiados para tomar decisiones cruciales. Hay personas que en momentos de conmoción y de crisis quieren acabar con todo, quieren acabar con sus vidas, quieren dejar el trabajo, quieren ya divorciarse, quieren acabar una relación, quieren alejarse del Señor. No es fácil vivir un momento tan duro como el que vivía el profeta, pero mucho cuidado, porque el capítulo 19, los versículos 4, 9 y 14 nos muestran que una de las consecuencias tristes fue que él comenzó a perder el foco, y uno se olvida de por qué uno nació, de quién nos ha traído hasta acá, de por qué el Señor nos ha dado una familia. Uno se olvida de las promesas que Dios le ha hecho, uno se olvida de las obras que Dios ha hecho en el pasado. Mucho cuidado. La primera pregunta que he planteado es: ¿puede alguien estar exento de un colapso? Y la respuesta me parece que es no. Todos nosotros podemos pasar por momentos muy duros y muy críticos. ¿Cómo los abordamos? ¿Cómo activamos la fe en el Señor Jesucristo y en la palabra en esos momentos? Ahora quiero que veamos la segunda pregunta, por favor. ¿Cuáles son algunos factores o algunos elementos que pueden causar o llevarnos al colapso, a la quiebra y a la crisis en la vida? Los voy a mencionar con F para que usted no se olvide. Viendo el caso de Elías, en primer lugar, la frustración. Si usted lee en los versículos 16 al 19 del capítulo 18 y en los versículos 9 y 14 del capítulo 19, usted se va a dar cuenta que se respira en la vida de Elías una gran frustración. Todos hemos experimentado ese terrible sentido de desilusión y pérdida. Recordemos que en la vida hay cosas en las que nosotros podemos ayudar. Hay una parte que es nuestra, pero hay cosas que están en las manos de otros. Yo puedo ayudar a una persona, pero cada persona tiene que tomar su propia decisión. Y aún más, en la vida hay cosas en las cuales solamente Dios puede manifestarse para obrar y hacer. Incluso con buenas intenciones, a veces nosotros podemos pretender tomar el lugar de Dios y hacer la obra de Él. Mucho cuidado con eso, porque cuando usted quiere tomar el lugar de Dios y usted se da cuenta que usted no es Dios, porque Dios hay solo uno, usted va a experimentar la frustración al ver que no ocurren las cosas que tanto desea y procura. Pero cuando uno tiene esto claro, uno puede tratar con la frustración de una mejor manera.
Varias veces Elías dice, y lo voy a mencionar, en el capítulo 19, en el versículo 14, por ejemplo, 19-14, Elías dice de esta manera, y podemos proyectarlo así, y él se fue. A ver, 19:14, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El hombre está diciendo: ¿cómo es posible que amando tanto al Señor, que trabajando tan duro para que mi pueblo se vuelva al Dios verdadero, ahora me dejan solo? Y no solo eso, me están persiguiendo, ¿para qué? Para matarme. El profeta está frustrado. Mucho cuidado con la frustración. Mucho cuidado con la frustración. Una frustración mal tratada o mal trabajada puede llevarle a usted a una situación difícil. Vamos a una segunda F de algunas causas del desplomo o el colapso en la vida de uno. Y le he puesto aquí algunas fobias o miedos. 19:2-3 nos dice definitivamente que este hombre estaba aterrado por alguna razón. Aquel que desafió y se burló de 450 profetas de Baal, ahora mismo ve que su ánimo y su valor se han secado por la amenaza de una mujer. Miren, existen temores racionales que son naturales y hasta necesarios porque nos ayudan a preservar la vida. Por ejemplo, cuando uno va a pasar una calle peligrosa, uno tiene temor ¿a qué? Que lo atropellen. Y ese temor es necesario, porque es el instinto, es esa respuesta que Dios nos ha dado para librarnos de algo que nos haga daño. Pero cuando un temor nos controla, sea cual sea, cuando un temor nos paraliza, nos impide hacer la voluntad del Señor, y un miedo nos domina, ese temor o ese miedo tiene que ser tratado. Tiene que ser tratado adecuadamente en el sentido humano y en el sentido espiritual. ¿Cuántas personas hoy no pueden dormir? Cuando llega la noche, llega el peor momento del día. No logran conciliar el sueño. Escuchan música, se ponen a leer, ven televisión y hasta tienen que recurrir a las pastillas porque no pueden dormir. Los psicólogos nos han dicho que puede ser un problema a nivel de las emociones o de la mente, y eso tiene certeza, pero hay más que eso. Puede tratarse en el fondo de una falta de confianza y de descanso en aquel que no cambia, porque el cielo y la tierra pasan, pero Dios permanece con su palabra para siempre. Cuidado con las fobias. Examine bien sus miedos para ver si son racionales y naturales o serán miedos que tiene que tratar porque le están controlando, le están enfermando, le están robando su tranquilidad. La tercera F, la fatiga. Según leemos en 1 de Reyes 18:46, un día anterior el profeta había caminado, ¿saben cuánto? 36 kilómetros para presentarse delante del carro de Acab cuando regresó. Como si fuera poco, ahora, para huir de la amenaza de Jezabel, caminó todo un día. Entonces, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué le estaba pasando a este hombre? Este hombre estaba ¿qué? Cansado. Estaba extenuado. Es obvio que hablamos de alguien extenuado. Elías se nos presenta como una persona enérgica, pero con patrones de trabajo muy exigentes. Le voy a decir una cosa. Yo creo que a veces la fatiga hace estragos peores que el mismo diablo y sus demonios en la vida de las personas. Tantas veces, me lo ha repetido mi esposa, luego que he pasado la línea de los 40 años, comienzo a comprender mejor lo que ella quiere decir. No tiene ningún sentido que usted se mate. Hay varias maneras de contrariar el mandamiento no matarás. Porque a veces pensamos que por no matar a otro no matamos, cuando en realidad nos estamos matando a nosotros mismos con la vida que llevamos. Este era un hombre fatigado, era un hombre extenuado, era un hombre cansado. Y déjeme decirle que muchas veces en la vida lo más espiritual que nosotros podemos hacer es acostarnos a dormir y esperar que Dios se encargue. Porque en el fondo, con la fatiga no estamos demostrando ser industriosos y emprendedores. En realidad lo que estamos expresando es el orgullo de que si yo sí puedo, que yo soy muy capaz, que todo depende de mí. La fatiga puede ser un elemento
que desencadene el colapso en la vida de una persona, de un matrimonio, de una familia, de una sociedad. Cuidado con la fatiga. Otra F más es el fracaso personal. Recordemos que Elías venía de un racimo de victorias, como dicen en el fútbol, una racha. Ayer era el gran hombre de Dios, poderoso, que oraba y veía cómo bajaba fuego del cielo sobre un sacrificio, obrando portentos. Atenta a la mirada atónita del pueblo de Israel, diciendo: ¿qué profeta tiene razón lo que dice? Ayer se reía de las acciones desesperadas y frenéticas de los profetas falsos, y hoy es un pobre hombre encuevado y timorato. Cuidado, no nos envalentonemos con los logros y las victorias. No le quitemos ni le robemos la gloria a Dios. Jamás olvidemos que somos polvo. El sentimiento de vergüenza que viene con el fracaso de un padre, cuando el padre dice: me siento fracasado, pues no he logrado darle a mi familia tal y cual cosa. O la madre que dice: me siento una fracasada. O la esposa que dice: yo soy una fracasada. Una vergüenza como esa, mal manejada, termina complicando las cosas y puede degenerar en depresión, en abandono, y pare usted de contar. Cuidado con el manejo de los fracasos. Permítase equivocarse. Ahora, la última pregunta, revisando el caso de este profeta, es: ¿cómo lidiar con el colapso? ¿Qué hacer cuando algún aspecto de nuestra vida se quiebra? Y mi cuerpo se quiebra, mi mente se quiebra, mis emociones se quiebran, mi espíritu y mi relación espiritual con Dios se quiebra. ¿Cómo hacer con el colapso? Propongo dos cosas a la luz del caso del profeta Elías. En primer lugar, lidiamos con el colapso viendo cómo Dios trata para restaurar a sus siervos. ¿Qué hace Dios? Vayamos nuevamente al versículo 19:4. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Se fue, se alejó y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 5, por favor. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel, ¿qué hizo? Le tocó. ¿Se acuerdan el caso de Pedro en la cárcel? Un ángel también, mientras el pueblo de Dios oraba, y le dijo: ¿qué? Levántate. En este momento no lo manda a leer la Biblia. ¿Qué le dice? Come. ¿Cómo trata Dios con la gente que colapsa? Especialmente con sus hijos, con sus siervos. Los toca. Los toca. Porque en momentos de la vida, por lo que estamos pasando en el trabajo, en la familia, con los hijos y demás, y en el mundo, lo más que necesitamos es un toque de Dios. Ese toque tierno, ese toque compasivo que aparece para decir: qué broma, chica, qué broma, chica, lo que está pasando y lo que pasa en este mundo. Ese toque de Dios que nos dice: no he terminado contigo, tengo todavía algo que hacer contigo. Es el toque de la esperanza, es el toque de otra oportunidad, es el toque de ir más allá de las fuerzas humanas. Y ahí es donde nuestra fe hace la diferencia, porque el Señor dijo que en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. La fe victoriosa no es esa fe que anda declarando y haciendo a Dios un esclavo de las palabras positivas. La fe victoriosa es aquella que en medio de la fragilidad ve que el poder de Dios se glorifica, el poder de Dios se perfecciona. ¿Dónde? En alguien que se muestra débil. No alguien que está compitiendo con Dios, porque hay un solo Dios. Entonces Dios toca, pero Dios habla y también le pide que se levante. Porque a veces creemos que la vida se acabó en ese neuro, en ese trance, en esa crisis que pasamos, matrimonial, familiar, legal, civil, económica, espiritual, lo que sea. Pensamos que el enebro es el final de la vida y el Señor dice: levántate. ¿Cómo se levantó el hijo pródigo? Y Dios se manifiesta también de una manera especial.
Si usted lee el pasaje en el capítulo 19, dice que se manifestó un viento recio, ¿se acuerdan? Y dice la Escritura que Dios no estaba en el viento recio. Dice que luego se manifestó una tormenta. ¿Y estaba Dios en la tormenta? Dios no estaba en la tormenta. Dice el pasaje que también se manifestó un fuego. ¿Estaba Dios en el fuego? Tampoco estaba en el fuego. Pero se manifestó Dios por medio de ¿qué? De un silbido apacible. Porque en los momentos de tormento no es tormenta lo que necesita nuestra vida. Y el error. Por eso es que algunos entonces están allí, la vida intensa, y entonces van creciendo tormento con tormento, fuego con fuego, hasta que se destruyen por la vida agitada, por la vida que depende del alcohol o cualquier otra cosa. Tormenta con tormenta, fuego con fuego, lleva a la destrucción, hasta que Dios viene. Y en esos momentos lo que más necesitamos, más que tormenta, más que viento recio, más que fuego, es el silbido apacible de su presencia. Cuando ahora no puedo figurarlo porque están pasando los carros. Imagínense ese momento y comienza a percibir Elías que hay un viento apacible, tranquilo, y él sale, se tapa su cara y Dios se le manifiesta así. Ahora no solo por la tranquilidad que él necesitaba. Aquí el escritor bíblico nos está demostrando que es un Dios que se diferencia de los otros dioses, porque los dioses de Baal se reconocían como los dioses del trueno, el dios de la tormenta y el dios del fuego. Y aquí está diciendo, este es el Dios del silbido apacible, pero que hace por ti lo que más nadie puede. Ahora, Dios trata así con su siervo para restaurarlo. ¿Qué hace? ¿Lo manda a qué? A dormir. Dios le mete una cura de sueño. La cura de sueño de Dios. Dios le aplica una inyección de sueño. Duerme. Descansa. ¿Qué sentido tiene matarse tanto? ¿Qué vida es esa? Dios tiene su manera de meternos una cura de sueño y a veces nos tiene que meterla otro, porque nosotros no somos capaces de entender que por ahí no es la cosa. Lo manda a dormir. Porque es que dormir es tan espiritual como ayunar. Y es que comer es tan espiritual como orar. ¿Usted se imagina lo que significa para una persona a quien el diablo está tentando porque nos lanza dardos? Él quiere destruirnos. Y él pone su mirada sobre alguno y comienza a lanzarle duro. Y entonces viene un momento, y el cansancio de los hijos, y el agotamiento del día a día, y el problema en el trabajo, y las luchas en la pareja, y que le agarre a usted esa crisis mal comido y mal dormido. Yo le voy a decir lo que le va a pasar. Usted va a colapsar. Lo alimenta, le da un espacio para el encuentro con él, para el refrigerio. Dios escarba en el corazón y en la mente de Elías, porque 2 veces le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Como diciendo, ¿me escuchas, Elías? ¿Me entiendes? Reacciona. ¿Qué haces aquí? No, bueno, que yo tengo un celo muy grande por la obra del Señor y yo quiero que Israel se vuelva el Dios verdadero y entonces esta gente no me hace caso y yo... Elías, ¿qué haces aquí? No, porque yo quiero que... Elías, ¿qué haces aquí? ¿Por qué nos metemos tanto con la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra? El Señor renueva sus fuerzas. Hermano, tenemos tiempo para estar a solas con el Señor. No hablo de momento con la familia, ni vengan acá, no, uno solo con Dios. Le da sentido al futuro de Elías, porque él había pensado que todo se acababa allí. Y le dice, levántate, vas a unir a no sé quién a todo, y va a haber uno que se llama Eliseo. Y le encontró ¿cómo? Trabajando con los bueyes. Y ahí estaba la prolongación de su ministerio, porque le estaba diciendo, todavía te quedan cosas por hacer, levántate de ellas, hay cosas por hacer, hay gente que cree en ti, los niños están pequeños, no te quedes ahí en ese nebro, hay gente que te quiere, ¿cómo te vas a quedar lanzado allí? Levántate de ahí, todavía hay cosas que Dios quiere hacer contigo. Le ratifica el ministerio, le sana y le fortalece su fe. Entonces, ¿cómo lidiar con el colapso? De 2 maneras, de una manera preventiva y de una manera curativa. Es decir, profilaxis.
evite que llegue a colapsar, si se puede. Ahora, si no, y llegó a colapsar, en sentido fisiológico, mental, emocional, social o espiritual, tiene que curar de una manera adecuada. Y en ese sentido voy a terminar con estas recomendaciones que se las voy a mencionar con D para que no se olviden. Las recomendaciones son las siguientes. En primer lugar, derrame lágrimas. Llore con toda libertad. Bienaventurados los que lloran. Dice la bienaventuranza, y yo creo que en doble sentido, en un sentido espiritual, pero también en un sentido físico, porque Jesús lloró. Lloró Pedro, lloró Nehemías y lloró el anciano Juan. Llore. En segundo lugar, duerma. Duerma lo necesario. El salmista dice, yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Yo he tenido noches en que no consigo el sueño muy fácil. En los últimos días han soplado vientos muy fuertes contra mí. Pero el desafío para nosotros es pedirle al Señor que nos dé esa clase de tranquilidad. Podamos dormir. Acuérdese que en momentos de la vida lo más espiritual que usted puede hacer, ¿qué? Acostarse a dormir. Tercero, dieta. Dieta adecuada, comidas a la hora y balanceada. El salmista dice, aunque en un sentido espiritual, moral y teológico, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Coma, aliméntese, alimente bien el cuerpo. Este salmo es precioso y este verso lo que está diciendo es que Dios prepara una mesa, nos pone en lugar de honor delante del banquete. ¿Y saben qué tenemos al frente? Viéndonos en el lugar de honor en la mesa, a nuestros enemigos. La cuarta D, dialogue con Dios. El Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hay que orar. Esto no falla. Cuando usted no quiere orar, haga caso a esto. Póngase a orar. Ore. Así sienta que Dios no está. Así piense que lo dejó solo. Así la oración sea, Señor, ¿por qué me has abandonado? Así venga la duda a su vida y usted crea ni siquiera que Él está y existe. De allí Dios le va a levantar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero muchas veces tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Otra D, no sé qué número es. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Es la quinta. Déjense ayudar. No, yo puedo. Yo no me quiero. Soy una persona fuera. Como leí en estos días con el boom de la depresión, el caso de Robin Williams y otros tantos, que decían que la persona deprimida no es una persona débil, sino una persona que ha pretendido ser fuerte por mucho tiempo. Déjese ayudar. El salmista también dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios está para guiarnos. Yo creo profundamente en esto. Los cónyuges son los consejeros después de Dios que debemos consultar. Así no nos gusta lo que nos digan a veces. Yo tengo que preguntarle a nadie, ¿qué piensa? ¿Y cómo lo ves? Porque se supone que esa compañera, ese compañero es la persona que más está interesada en mi bienestar. Y Dios utiliza a las esposas no solo para ponernos la vida difícil a veces, sino alegre y dulce, sino también para guiarnos a buscar soluciones. Busque el consejo pastoral. Déjese ayudar por familiares y amigos. No cometa la torpeza de pensar con orgullo que usted puede solo. Nadie de uno. Déjese ayudar. Busque ayuda profesional si se necesita, especialmente de profesionales que amen a Dios. Y finalmente descanse realmente en la palabra y en la promesa del Señor. La presencia de Dios. Dios le ama. Su gracia nos sustenta. El pueblo de Dios nos acompaña y las promesas divinas no caen por tierra. El colapso puede llegar a cualquier vida sin importar condición alguna, cuando usted menos lo espera. El colapso puede y debe ser prevenido.
Muchos afortunadamente logran tratarlo adecuadamente, otros tristemente no lo logran. Da mucha pena cuando alguien no logra salir de un down, no logra salir de un bajón y de un quiebre. Da mucha tristeza. Y en la Biblia muchos no lograron salir de esos quiebres. Y en la realidad de la historia también. No esperemos llegar a una situación límite. Busquemos a Dios ahora que puede ser hallado. Descansemos en Él. Busquemos toda ayuda que sea necesaria. El nombre Elías, curiosamente, significa, ¿saben qué? Jehová es Dios. Y la vida constantemente nos invita a recordar que Dios hay solo uno. Usted no es Dios. Yo no soy Dios. Nosotros somos polvo, criaturas, finitos, necesitados y débiles. La gracia de la vida cristiana, en mi opinión, consiste en dejar que Dios sea Dios. Por eso Él nos invita: vengan a mí, todos los que están trabajados, cargados, cansados, yo les daré descanso. Hallaré descanso para vuestras almas. Cuando la terapia no alcanza, cuando la píldora no alcanza, cuando todo está enredado en el mundo en que vivimos, Dios permanece para siempre. Él nos ofrece descanso. Pablo recibió esto por respuesta y aprendizaje. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi pregunta final es: en este momento de su vida, ¿en qué situación se encuentra? ¿En qué condición se encuentra usted? Aún más pregunto: ¿cuál va a ser su decisión? ¿Es este tiempo de prevenir algo o es el tiempo de curar algo? Quiero invitarles a orar.